Hola, soy Rodrigo Esparciraola, residente de cardiología del Hospital Universitario Fundación Favaloro, y voy a hablar sobre el estudio Explorer HCM, en donde se analizó la utilización de Magacapten en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Para comenzar a hablar de la patología, la miocardiopatía hipertrófica tiene un origen genético con ya varios genes identificados, donde se va a producir una alteración sarcomérica con aumento de las interacciones actina y miosina, que eso va a llevar a una hipertrofia de los distintos segmentos con aumento de la contractilidad y alteración de la función diastólica del corazón, y es a partir de esto la generación de síntomas. Muchos pacientes presentan obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La patología se relaciona también a fibrilación auricular, episodios de insuficiencia cardíaca y arritmias ventriculares malignas e inclusive muerte súbita. En cuanto al tratamiento, no se cuenta con algo que modifique la evolución de la enfermedad. Se utilizan los betabloqueantes, bloqueantes cálcicos y la disopiramida para el tratamiento sintomático, principalmente de la patología. Existe también lo que es el tratamiento invasivo, que consta de la reducción septal, que puede hacerse por miectomía quirúrgica o ablación con alcohol y se realiza con indicaciones específicas. Es así, en este contexto, que surge el Magacapten, que tiene como mecanismo de acción ser un inhibidor alostérico selectivo de la TPasa de miosina, disminuyendo así la unión de la actina y la miosina, alterando lo que es la fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica, disminuyendo la contractilidad y mejorando el funcionamiento miocárdico. Contamos con dos estudios preclínicos, el Pioneer y el Maverick, en donde en el primero de estos la droga demostró ser bien tolerada, se observó disminución de gradiente intraventricular y mejoría de la clase funcional sin grandes efectos secundarios, y en el Maverick lo que se observó fue una disminución de los valores de NT-proBNP y de troponina. Importante esto porque estos son marcadores pronósticos de la patología. Entonces, en el Explorer HCM, es un estudio fase 3 multicéntrico, doble ciego, randomizado contra placebo. Se llevó a cabo en 68 clínicas cardiovasculares en 13 países y tuvo como objetivo establecer la eficacia y la seguridad del Magacapten en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que tuvieran diagnóstico de la patología, que presentaran gradiente en el tracto de salida del VI mayor a 50 milímetros de mercurio en reposo post-valsalva o post-ejercicio, fracción de eyección conservada y que estuvieran sintomáticos en clase funcional 2 o 3 y que fueran capaces de realizar un test de ejercicio cardiopulmonar. Se excluyeron aquellos pacientes con antecedentes de síncope, arritmia ventricular sostenida en ejercicio en los 6 meses previos al screening, QT prolongado, FA paroxística o FA persistente o permanente que no estuviera con adecuados controles de anticoagulación en el último tiempo. Tampoco se incluyeron pacientes que tuvieran bajo tratamiento con disopiramida, y aquellos que venían en tratamiento con betabloqueantes o bloqueantes clásicos podían continuar con las drogas durante el protocolo. En estas tablas lo que observamos son las características de los pacientes en ambos grupos. La edad promedio fue de 58 años y medio, con un 45% de la población del estudio entre los 50 y los 64 años. Observamos que hubo una gran mayoría de hombres en el grupo placebo comparado con el grupo del fármaco activo. En este grupo de Magacapten también presentaban menos fibrilación auricular comparándolo con el grupo placebo. Tenían también más enfermedad coronaria. En ambos grupos, la gran mayoría de los pacientes venía bajo tratamiento con betabloqueantes, venían sintomáticos, la mayoría en clase funcional 2, y lo que se observó también es que en el grupo Magacapten se contaba con un valor basal de NT-proBNP mayor que en el grupo placebo. Lo que se hizo fue entonces randomizar a los pacientes en estos dos grupos. En el grupo Magacapten se inició con una dosis de 5 miligramos, la droga se administraba vía oral. Se hizo también una randomización estratificada según la clase funcional, el uso o no de betabloqueantes, si la ergometría se hacía con treadmill o bicicleta, y si los pacientes presentaban un consentimiento para un subestudio con resonancia cardíaca. En cuanto al grupo Magacapten, se hizo un ajuste de dosis en la 8ª y en la 14ª semana del protocolo, se iban titulando las dosis y la idea era alcanzar una reducción del gradiente del tracto de salida del VI
menor a 30 milímetros de mercurio y una concentración de plasma de mavacapten entre 350 y 700 nanogramos mililitros. La droga se discontinuaba en caso de que hubiera una caída de la fracción de eyección por debajo del 50%, y lo que se hizo con los pacientes fue un control cada 2 a 4 semanas durante las 30 semanas del seguimiento, que constaba en electrocardiograma, un ecocardio transtorácico, laboratorio y dosaje de la droga. Se les realizó también un test de ejercicio cardiopulmonar y eco post-ejercicio en el screening y a las 30 semanas antes de finalizar el protocolo. En cuanto a los outcomes, se realizó análisis de acuerdo a la intención de tratar. El endpoint primario consistía en un aumento del consumo de oxígeno mayor o igual a 1,5 mililitros kilo minuto, o al menos reducción de una clase funcional, o un aumento del consumo de oxígeno mayor o igual a 3 mililitros kilo minuto sin deterioro en la clase funcional. En cuanto a los endpoints secundarios, lo que se buscaba era algún cambio en el gradiente del tracto de salida del VI en el eco post-ejercicio, que hubiera alguna mejoría en el consumo de oxígeno, mejoría de al menos una clase funcional, o mejoría evidenciada por el paciente respondiendo estas encuestas que se les hacía. En cuanto a los puntos de seguridad, lo que se analizó fue la frecuencia y severidad de los efectos adversos emergentes y los efectos adversos severos. Se siguió a los pacientes de mayo de 2018 a julio de 2019, el 97% completó el tratamiento, 5 pacientes discontinuaron el estudio, 3 por efectos adversos y de estos 2 en el grupo mavacapten que presentaron FA y síncope, y 1 en el grupo placebo que presentó un episodio de muerte súbita, y un paciente de cada grupo se retiró del protocolo de manera voluntaria. En cuanto a los resultados, entonces lo que se observó fue una diferencia estadísticamente significativa para el outcome primario a favor del grupo mavacapten. Lo mismo sucedió con los endpoints secundarios, para cada uno de ellos también una diferencia estadísticamente significativa. Algo para destacar es que casi el 50% de los pacientes en el grupo mavacapten alcanzó la clase funcional 1, y se observó también una respuesta completa, que esto consistía en una reducción del gradiente del tracto de salida del VI a menos de 30 milímetros de mercurio y una clase funcional 1 en una mayoría en los pacientes del grupo mavacapten, con una diferencia estadísticamente significativa. Acá en estas curvas lo que observamos es que la disminución del gradiente se observó de manera temprana, ya a las 4 semanas, en una diferencia importante en los ecos, tanto en el post-ejercicio, en el post-valsalva y en reposo, y no se observó una diferencia importante en cuanto a la disminución de la fracción de eyección. Sí, también importante es una reducción significativa del tracto de salida del VI a menos de 50 milímetros de mercurio, con una diferencia significativa a favor de los pacientes en el grupo mavacapten. Eso es importante porque ese es el límite que se utiliza para realizar el tratamiento quirúrgico, la reducción septal o tanto la ablación con alcohol de la patología. En cuanto a los outcomes primarios, en el análisis de subgrupos no hubo grandes diferencias. Sí se observó en aquellos pacientes que venían en tratamiento con betabloqueantes, ahí sí una diferencia, debido a que parte de los resultados que se analizaban, de los outcomes, tenían que ver con los resultados del ejercicio del test cardiopulmonar. Esto no fue una sorpresa para los que realizaban el estudio, porque ellos explicaban que esperaban eso debido a que el resultado del test dependía en gran parte de la frecuencia cardíaca. Entonces era esperable que los pacientes que vinieran bajo tratamiento con betabloqueantes no respondieran tanto y no mostraran estos resultados. En cuanto a los puntos de seguridad, 9 pacientes, 7 en el grupo mavacapten y 2 en el grupo placebo, presentaron caída transitoria de la fracción de eyección. De estos 5, 3 en el grupo mavacapten discontinuaron la medicación con una recuperación de la fracción de eyección y pudieron finalizar el estudio. 4 del grupo mavacapten finalizó el estudio con una fracción de eyección menor al 50%, que recuperó después de 8 semanas de washout de la droga.
6 pacientes, 3 en cada grupo, presentó prolongación del QT, que resolvió también al suspender la medicación, y no hubo diferencias en cuanto a los episodios de arritmias ventriculares. Como conclusión, entonces, en el estudio Explorer, el magacaptén fue superior a placebo para outcomes primarios y secundarios. No se observó un aumento significativo de los efectos adversos en el grupo magacaptén. Y los puntos débiles es que se excluyó pacientes que estuvieran en clase funcional 4 y también se excluyó aquellos pacientes que estuvieran en tratamiento con disopiramida. Muchas gracias.